Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de América Ahora, nuestro espacio dedicado a la actualidad de América Latina. Hoy les ofreceremos 3 reportajes sobre el proceso de paz en Colombia. Primero oiremos a Ingrid Betancourt, habla de reconciliación tras más de 6 años secuestrada. En nuestro segundo vídeo veremos un ejemplo de este acercamiento de la sociedad colombiana en una granja del este del país. Y finalmente conoceremos la opinión de políticos, exmiembros de las guerrillas y víctimas de la guerra, de la mano de un libro de la periodista Claudia Palacios. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Ingrid Betancourt apuesta por olvidar la violencia. Una granja en el este de Colombia pone el ejemplo de la reintegración. Perdonando lo imperdonable. Quería convertirse en presidenta de Colombia, pero fue secuestrada por las FARC durante 6 años. Ingrid Betancourt vive ahora en Francia, pero ha visitado recientemente su país natal para hablar de la reconciliación. Creen que mientras que el gobierno negocia la paz, los colombianos deben hacer su parte. Para estar con ustedes hoy, he recorrido un camino largo, ciertamente dramático, pero culminado con un final feliz. Y que existe en la sociedad un lugar para él. Su última visita a Colombia fue en 2010. Internacionalmente es la cara del conflicto armado colombiano. Permaneció cautiva durante más de 6 años a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es una de las cientos de víctimas de su país que sufrieron años de brutal cautiverio. Pensé que Colombia estaba viviendo o está viviendo un punto de inflexión en su historia. Pensaba eso por lo que había vivido, por mi experiencia como víctima, pero también por mi conocimiento de las FARC. Podría aportar algunas reflexiones que podrían dar certeza. Las FARC y el gobierno colombiano negocian el fin de 50 años de conflicto armado. Betancourt regresó a Colombia en mayo para promover la reconciliación. Pero para emprender su camino hacia el perdón, comenzó recordando su pasado. En 2002, Betancourt se presentaba a la presidencia cuando rebeldes de las FARC la secuestraron. Era un campo de concentración en la selva, con rejas y alambre de púas y garitas en cada esquina. La encadenaron, la golpearon y pasó hambre, pero para ella lo más duro fue estar lejos de sus 2 hijos adolescentes, Lorenzo y Melanie. Podía estar en la frontera con Ecuador o Venezuela, o podría estar en el lugar más remoto del país. El hecho es que no sabemos dónde está, no tenemos noticias y no se hace nada por ella, por Clara, ni por los otros secuestrados. Los días y meses se convirtieron en años. Ingrid luchó para no perder la esperanza. Durante todos esos años de secuestro luché por no perder ese algo único. Mientras era reducida a ser una cosa, un objeto controlado por otros, alienada de las decisiones más propias, como la de tener que pedir permiso para ir al baño. Su madre y sus hijos, como muchos familiares de personas secuestradas, hicieron campaña para una liberación negociada. Cada año se celebraron marchas internacionales. Sus hijos emitieron mensajes en la radio colombiana con la esperanza de que su madre estuviera escuchando. Tú me quieres ver vivir, yo quiero que vivas. Yo quiero que comas lo mejor posible y que tengas el deseo de vivir. Mami, te estaré mandando mensajes el lunes, miércoles y viernes por RFI. También otros si puedo por RCN o Radio Caracol. Espero de todo mi corazón que mi voz pueda ayudarte. Mi alma está contigo. Me haces demasiada falta. Te amo. Ingrid describe hoy su cautiverio con pena, como si lo estuviera reviviendo. Pero en su discurso también refleja cómo la guerra convierte a todo el mundo en una víctima. Describe cómo su captor, un comandante de las FARC, es obligado a hacer abortar a su pareja. Pero cuando este hombre lloró por ese niño sin nacer,
Vi que en él había un hombre tan secuestrado como yo, no solo porque lo habían alienado de las decisiones más íntimas de su vida, sino porque la guerra lo había convertido en ese mismo delincuente del cual había creído huir al volverse guerrillero. Comprendí en la selva que víctimas de la deshumanización éramos todos, los secuestrados y los secuestradores. En 2008, después de 6 años, las fuerzas colombianas rescataron en una operación especial a Ingrid Betancourt y a 3 contratistas de Estados Unidos, junto a militares y policías que estaban también secuestrados. Su emotivo regreso fue emitido en televisión. Las imágenes de su esperada reunión familiar trajeron esperanza y felicidad a una nación cansada del conflicto armado. Betancourt Máximo abraza a Lorenzo y a Melanie. 8 años después de su liberación, regresó a Colombia para hablar de cómo logró pasar página después de sus años perdidos en cautiverio. No hay nada más fuerte que el perdón para detener la deshumanización. Es por eso que el perdón es algo que se da sin necesidad de que sea solicitado. Es, si se quiere, una estrategia individual de sobrevivencia para deshacerse de las cadenas del odio y descargarse del peso de la venganza. ¿Le cuesta a veces perdonar, Ingrid? Yes, I do. Of course I do. Por supuesto, claro que sí. Emocionalmente pensé que es parte del proceso. Siempre he pensado que lo más difícil sería abrazar a la gente que me hizo daño. Creo que ahora estoy lista. Cuando salí de la selva hace 8 años, la Colombia a la cual volví era una Colombia donde hablar de perdón era sinónimo de derrota o de entreguismo. Pensar en dialogar con la guerrilla era traicionar a la patria. Señor canciller de Cuba. Hoy, Colombia está negociando un final pacífico tras décadas de conflicto con la guerrilla. La Habana sirve como punto de encuentro para las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, hay quienes no creen en negociar con las FARC. Cada una de las partes tuvo motivos para entrar en la guerra. Puede que los de los demás no nos parezcan válidos, pero si despreciamos las motivaciones del otro, estamos en peligro de traicionar nuestra oportunidad de reconciliación. En el exterior del Foro para la Reconciliación hay un grupo de colombianos protestando. Gritan no más FARC, pero también protestan por la presencia de Betancourt. En 2010 demandó al gobierno colombiano por su presunta negligencia el día que fue secuestrada. Toda la nación se indignó. Se ha disculpado, pero hay muchos que no pueden olvidar y mucho menos perdonar, al igual que hay quienes que no pueden pasar por alto los crímenes cometidos por las guerrillas durante la guerra. Betancourt pide en su discurso abrazar al otro. Los guerrilleros de ayer, sin haber sido derrotados y después de haber entregado voluntariamente sus armas, se ven menospreciados, perseguidos o excluidos socialmente, económica y políticamente, estaremos repitiendo lo que nos ha llevado a la confrontación de hoy. Reconoce que la prueba no será fácil. En el foro, otros exsecuestrados de la FARC participan en una conversación sobre la paz. Hablan de su camino para abandonar la violencia que han vivido. El moderador pregunta si están listos para aceptar a antiguos miembros de las FARC. Clara Rojas era directora de campaña de Ingrid Betancourt y fue secuestrada junto a ella. Wilfredo, coronel, Oscar, sí, los invito. Porque si nosotros no damos el paso, pues más difícil que la sociedad lo dé. Sí, esa es la realidad. Entonces, pues si vamos todos juntos, de pronto más fácil. Hoy ha llegado la hora de abrazarnos todos, como la familia colombiana que nunca hemos dejado de ser. No podemos pretender que vamos a olvidar. Nunca lo haremos. Pero podemos, eso sí, tomar esta oportunidad que nos da la vida para transformar el dolor en nuestra fuerza, la oscuridad en nuestra luz, la memoria en nuestra sabiduría, el duelo en nuestra fe.
Estas personas, que fueron secuestradas por las FARC, permanecen juntas para comenzar un nuevo capítulo de la historia de Colombia. Invitan a sus compatriotas a ver la reconciliación como algo más que realismo mágico. Con la firma de un acuerdo de paz, Colombia tendrá que encontrar cómo pasar de las negociaciones a la acción. Lo importante es que tenemos paz y que una vez que se firme, el país puede unir los corazones de toda la nación para ser los otros. Queremos ser justos, queremos ser imparciales, queremos tener grandeza en la manera en la que tratamos la llegada de los nuevos miembros de la familia colombiana. La sociedad colombiana confía en que su gobierno firme a la brevedad un acuerdo de paz con los dos mayores grupos rebeldes del país. Tras medio siglo de conflicto armado, la ciudadanía comprende que el proceso de reconciliación podría demorar varios años y que requerirá el trabajo de toda la población. Hemos visitado una granja ubicada en el este del país sudamericano, donde personas que alguna vez fueran enemigas ahora conviven en una tierra de paz. El sol se alza sobre la espléndida llanura de Colombia. Los habitantes de la granja La Fortuna despiertan y dan comienzo a sus labores. Se disponen a preparar el desayuno. También deben alimentar al ganado. A simple vista parece solo una más de las innumerables granjas del medio rural de Colombia. Sin embargo, este lugar es único, pues la mayoría de las 100 personas que aquí conviven solían ser enemigos, excombatientes de la guerra civil en el país. Durante el conflicto pelearon los unos contra los otros, pero ahora trabajan codo con codo. Yo me atrevo a decirlo acá, que no hay un proyecto similar en Colombia, que albergue familias de FARC, ELN y AUC en un solo proyecto productivo. No un proyecto a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Ellos confían en que su granja se convierta en un modelo para el futuro de Colombia. Con la idea de mostrar, ¿no? Casualmente se vuelve un ejemplo porque sí, pueden haber más proyectos, pueden haber otras clases de proyectos de personas en proceso de reintegración. Las viejas rencillas han quedado en el pasado y ahora incluso han nacido relaciones amorosas entre quienes alguna vez fueran enemigos. Porque finalmente resultaron saliendo parejas de un desmovilizado de guerrilla con una desmovilizada de AUC o viceversa. Pero a pesar de que estas personas han emprendido una vida nueva, algunos aún juzgan sus historias. Y se enteran de que esas piñas las están produciendo los desmovilizados, muy fácilmente les cierran las puertas. Dicen, no, qué pena, pero no es básicamente porque tengan de verdad sus compromisos, sino es por no darle la oportunidad a uno, porque sienten desconfianza, porque sienten miedo. El futuro de los excombatientes es una de las grandes incógnitas en Colombia. Desde 2003, alrededor de 60.000 guerrilleros han dejado las armas. Algunos, como los que habitan en La Fortuna, ahora viven una vida exitosa. 1, 2, 3. Otros han tomado nuevamente las armas, pero para luchar contra los cárteles de la droga. Y otros han sido asesinados. Pero la cuestión es apremiante. Este año el gobierno firmará un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero, tras lo cual decenas de miles de combatientes podrían dejar las armas e intentar reintegrarse en la sociedad. Humberto Fernández era miembro de uno de los grupos paramilitares de extrema derecha de Colombia hasta que la agrupación fue desarticulada en 2005. Tras pasar toda una vida en las milicias, reintegrarse en la vida civil fue complicado para Humberto. Es muy difícil porque cuando se tenía el poder y cuando se tenían las armas, simplemente uno no pedía ni siquiera el favor, uno daba la orden. Yo andaba en un carro fino, un carro que tenía cómodo para andar, cargaba mi fusil, cargaba incluso plata en una maleta. Quería fundar una granja y buscaba el mayor número de trabajadores posible.
Un amigo les sugirió que se reuniera con sus viejos enemigos, exmiembros de las guerrillas. Pues nos pareció como una idea muy loca en el momento porque no lo veíamos por ningún lado, que nos reunieran y mucho menos que nos pudiéramos mezclar en el tema de negocios y que pudiéramos llegar a ser socios, aun cuando existía como ese odio de muchos años de enemigos. Ese proceso y empezamos a descubrir que en esas otras personas igualmente habían otros seres humanos iguales a nosotros y ellos también vivieron la misma experiencia. Comenzaron la granja desde cero. En la actualidad aún carece de infraestructuras y de suministro de agua. Para la irrigación deben conectar las tuberías a un río cercano. Pero desde el comienzo se impuso una regla inquebrantable. No vamos a hablar de historia. O sea, de dónde operaba yo, qué hacía y por dónde estuve y a quién le hice o a quién no le hice. El objetivo de no hablar al respecto era evitar los rencores, pero además era un símbolo de la nueva vida en la que se embarcarían. Gracias a esto no ha habido problemas entre los trabajadores. No ha habido un problema dentro de los miembros de acá de la empresa, ninguno ni digamos de los de izquierda con los de derecha, ni los de derecha con izquierda. Deijer Rópez, ex integrante de las FARC, es uno de los fundadores de la granja. A los 20 años ingreso a la guerrilla y a los 30 años me retiré del grupo, me deserté y llego a esa conclusión y por eso yo ¿qué hago aquí? Yo soy un tipo inteligente, capaz y yo puedo hacer otras cosas que estar perdiendo mi tiempo acá. Al principio también le fue difícil adaptarse a una vida en paz. Después de 10 años en un grupo llega a la sociedad como que no sé de nada, no sé qué hacer, porque en realidad las oportunidades a ustedes las dan, pero en el momento de que se dan de cuenta de que usted fue de un grupo, uy, qué miedo. Deijer reconoce que algunos de sus excompañeros se han dedicado al crimen, pero pide a Colombia que ponga estos prejuicios de lado y que trate a cada excombatiente con base a sus propios méritos. Pero serio, porque... En Colombia la vida para los desmovilizados no es fácil. De acuerdo con la policía, 3.000 de ellos han sido asesinados, es decir, un 5% de aquellos que han dejado las armas. Algunos de ellos han muerto quizás a raíz de vendetas y otros por aventurarse en el mundo del crimen. No deja uno de tener ese temor de no sé qué vaya a pasar conmigo. Cuando nosotros recién nos desmovilizamos, empezaron a matar selectivamente muchachos. Para Deijer, Colombia necesita una reconciliación tras más de medio siglo de una brutal guerra civil. Esto ha traído también mucha reconciliación, porque cuando una persona llega y dice, uy no vecino, la verdad a mí me daba miedo venir aquí por lo que la gente comenta a los alrededores. Entonces lo bonito es cuando vienen, hablan con nosotros y se dan cuenta de que en realidad aquí hay personas comunes y corrientes, trabajando, que lo que queremos es trabajar. Y tal como ha sucedido en la granja, las partes en conflicto deberían pedir perdón y perdonar a sus enemigos. La reconciliación se trata de perdón tanto de los unos como de los otros, porque a mí me sirve muchísimo más un amigo que un enemigo. Yo con un enemigo, ¿para qué? ¿Para qué enemigos? Usted no los necesita, en cambio los amigos sí. Los amigos son muy importantes en el camino, y más en el camino que estamos nosotros. Deijer no alberga remordimientos por haber dejado atrás ese mundo. La vida civil es muy sabrosa, muy hermosa, y usted siente como ese aire fresco de la tranquilidad de que usted no está recibiendo órdenes, de que usted trabaja y se gana su salario, su platica y se la gasta como usted quiera, con quien usted quiera. Con esa libertad de decir, me voy a ir a visitar a un familiar. Nosotros somos los arrimados, hombre, déjenlo porque cuando estaba para abajo, Las experiencias ocurridas en esta granja podrían ser mucho más relevantes en los próximos meses. Colombia se ha embarcado en un proceso de paz histórico, un acuerdo final con las FARC, el mayor grupo guerrillero en el país.
Decenas de miles de combatientes pronto podrían dejar las armas. Pero a Deijer le preocupa que los prejuicios de los que ha sido objeto puedan afectar el futuro del acuerdo de paz. Me parece a mí que la intención de ellos era sacar un poco de gente que estaba en armas y tratar como de meterlos a la sociedad, pero dejémoslos ahí que se defiendan como puedan. Eso es un gran error porque resulta que la gente que está acostumbrada a conseguir lo que necesiten por medio de las armas, en el momento de que no tengan empleo, de que no sepan qué hacer en la ciudad, dicen, no, pues yo me voy a buscar donde me gano la comida más fácil, donde me gano la vida fácil. Cojo otra vez un arma y ahí tengo que hacer. Estos desmovilizados aseguran que han cambiado y ahora Colombia necesita cambiar, dejar atrás los prejuicios. El problema que tenemos nosotros como reinsertados es la misma sociedad con un estigma tan fuerte que tiene y con un rechazo, y como yo no le doy una oportunidad más porque esta persona se equivocó, o sencillamente porque este se equivocó lo cojo y le doy piedra y lo acabo. Está bien, pero también tienen que reconocerle a uno que reconocí en mi momento que me había equivocado y que di un paso para resarcir ese daño y decir hasta aquí llego, ya no vuelvo a hacer más daño, voy a iniciar y voy a empezar una nueva vida. Pienso que la reconciliación, más que quitarle el arma a una persona y traerlo a una sociedad, es darle oportunidades y crearle un arraigo. Cuando yo tengo un arraigo en la sociedad civil, cuando yo tengo un compromiso, tengo un empleo, cuando yo tengo una empresa por cual preocuparme, yo no pienso en volverme a delinquir o volver a la guerra. Es una lección que han aprendido aquí, en La Fortuna, y los habitantes de la granja confían en que el resto del país pronto haga lo mismo. Colombia es un país en el que los secuestros, extorsiones y asesinatos eran parte de la norma. En un esfuerzo por cambiar la mente de sus compatriotas, la periodista Claudia Palacios decidió viajar por su nación para hacer una pregunta: ¿sería capaz de perdonar? Las respuestas se encuentran en un libro titulado Perdonando lo imperdonable. Claudia Palacios es la voz urbana de esta semana. Son las 6:30 de la mañana y, como muchos colombianos, Claudia Palacios comienza su día temprano en la ciudad de Bogotá, la capital de la nación. Vi en esta carrera algo que me gusta y es el servicio. Las selecciones de fútbol masculinas de Colombia... ¿Tú piensas que ya te quedas acá? Colombia es un país que ofrece muchos hechos de interés para la región. Solamente con el proceso de paz en curso, pues ahí, eso es una noticia de carácter mundial. Ella es una periodista y escritora muy conocida y respetada. Palacios está interesada en la política y en los sucesos de actualidad, y moderar foros es parte de su rutina. Este se realizó en la Universidad Javeriana, una de las universidades más antiguas del país. Con la realidad que vive el país. La conferencia es sobre el nuevo plan de desarrollo del alcalde de la ciudad. Hay que escuchar a la ciudad. Su participación en los eventos públicos muestra su compromiso para servir a la comunidad. En países como Colombia, donde el índice de lectura es tan bajo, los medios, además de informar, deben educar. En junio de 1964 creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública. El movimiento es un movimiento de autodefensa. Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. En Colombia hemos contado tanto la guerra que las víctimas ya tienen, respecto a los periodistas, cierto cansancio. No, si quisiera que en realidad hubiera más. A ver si uno puede, pues uno puede pronto, ya el pueblo pueda progresar. Todos queremos la paz y esperemos que esto sea cierto.
Palacios se ha reunido con más de 100 colombianos, incluyendo a políticos, exmiembros de guerrillas y víctimas de la guerra en el país. Su tema de conversación son las consecuencias de más de medio siglo de violencia y rabia. El resultado, crónicas de esperanza. Está el caso de Marta Mora. Aquel caballero negro me abraza y pronuncia aquellas mágicas palabras. Yo no tengo paz. Perdóneme, señora. Es una mujer a la que los paramilitares le asesinaron a su marido. Ella quedó sola con sus 2 hijos. Y ella, que es toda chiquitica, encaró al asesino de su marido. Y le dice, ¿cómo hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él empieza a llorar. Y ellos viven ahí un momento en que terminan abrazados, llorando. Y lloramos. Y temblé. No de miedo, sino de sublime comprensión, y pude saborear, gracias a Dios, el néctar dulce del perdón. Estas son las historias de las víctimas, de sus victimarios y de su voluntad para superar el odio y el miedo a través del arte, el deporte, la fe o simplemente el amor. Todo cubierto en más de 300 páginas. Pedí perdón por haberlo insultado al que mandó a matar a mi hijo, Teresita Gaviria. Cada vez que a Teresita le suena su teléfono celular, se oye la voz del cantante Rubén Blades. Despiertas. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina, se llama Agustín, es buen muchacho. El buen muchacho de Teresita es Cristian Camilo Quiroz Gaviria y no es su único desaparecido, junto con uno de sus acompañantes. Su libro invita al lector a contribuir a una paz permanente. Por el vil metal, por tener sus fincas. Yo, cuando decidí hacer el libro, lo hice con la intención de contar que la guerra se puede superar. Por eso es un libro que, aunque narra historias de tragedia, siempre terminan en algo que tiene que ver con esperanza. Como muchos otros colombianos, Palacios nació en una nación de violencia. No obstante, aunque ella no es víctima directa del conflicto, promueve el cambio y cree que hay otras formas de buscar una vida pacífica, algo que se puede lograr mediante lo que ella llama acuerdos pacíficos. Entonces, pero para responder tu pregunta, esperemos un momentico aquí, Ramiro. Después de haber hecho 126 entrevistas por todo el país para mi libro Perdonar lo imperdonable, creo que ha faltado que la ciudadanía entienda que la construcción de la paz es un tema de todos. La paz realmente verdadera, sostenible, es algo que cada quien, desde el rol que desempeña en la sociedad, sea panadero, sea madre de familia, sea ama de casa, sea ingeniero, sea arquitecto, sea periodista, debe construir, poniendo su talento, su conocimiento, su tiempo, sus recursos a la construcción de la paz. Entonces, ¿es posible olvidar? Sí, es posible. Estas víctimas que dieron su testimonio para el libro y muchas otras que no caben ahí, han demostrado que sí es posible. Lo más común es que perdón sea un regalo que la víctima se hace a ella misma y no a su victimario. Porque la víctima, en el momento que perdona, se desconecta del pensamiento sobre su victimario. Ya piensa en otras cosas. En términos de ese significado de perdón, es que es posible perdonar lo imperdonable. Colombia ha anhelado la paz desde hace décadas y con el paso de los años, de los distintos gobiernos y de varios intentos por conseguir una resolución, finalmente parece que esta nación puede escribir un nuevo capítulo en su historia. Hay muchas cosas por resolver, pero pues es el inicio. El tipo no me decía nada. A través de las historias de Palacios, el lector es educado e invitado a contribuir a un futuro pacífico y sublime. Por tener sus fincas, pero le dije que lo perdonaba. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar en nuestro espacio a través de nuestro email america-ahora@cctv.com. Soy Xuxin de Beijing. Nos vemos en la próxima edición.